Dios, a veces venimos a la iglesia, Dios, con dificultades, con necesidades, Señor, pero entendemos, Padre, que aun cuando tú no nos respondieses a esas dificultades, Señor, tú eres más grande, tú eres suficiente, Señor. Tú, Señor, eres el objetivo, Señor, en la eternidad. Nuestro deseo es estar a tu lado todos los días de nuestra vida, Señor. Tu palabra dice: en la casa de Jehová habitaré por largos días, Señor. Y tu casa es esa eternidad que nos espera, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy voy a empezar contándoles algo una pregunta que les hacía ayer a los de escuelas. Una de las escuelas que yo doy, y les hacía esta pregunta: ¿cuántos han comprado tiquetes para vuelo o bus? Porque ahora también dan el tiquetico, ¿cierto? ¿Los demás no? ¿Nunca viajan? Hemos viajado, ¿cierto? Hemos tenido que, y usted no puede abordar si no tiene ese ticket. Tiene un costo, ¿cierto? Eso no es gratis. Ay, no, señor, mire, usted me cayó como bien, le voy a dar este ticket. No, usted tiene que ir y pagar ese ticket. Entonces yo ayer hablaba con los chicos y les decía, así es la salvación, ¿no? Es un ticket, pero ese fue gratuito, usted no tuvo que pagarlo para recibirlo. Pero llegábamos a una conclusión: cuando usted tiene un ticket y se sube al avión, ¿usted puede hacer lo que quiera en ese avión? No, hay unas reglas dentro de eso. Así se le hubiese regalado el ticket. Usted no puede hacer lo que quiera en ese avión. Usted tiene unas reglas que cumplir. Si usted no las cumple, ¿qué sucede? Pues del avión es difícil que no bajen, a menos que tenga, dijo ayer Pipe, paracaídas. Es complicado que lo haga, pero si usted incumple alguna regla antes de que el avión arranque, lo bajan. Pero si ya el avión va en curso, ¿qué puede pasar? Lo vetan, lo multan. Y las multas de un avión, la verdad, yo escucho estas noticias y no son muy baratas, que digamos, son millonarias, cualquier regla que usted infrinja dentro del avión. Entonces, hablábamos que así es la salvación. Es un tiquete que fue gratuito, pero que en el momento que usted lo abordó, ya va en el aire, hay unas reglas que usted debe cumplir. Y tienen un manual. Usted sí se ha sentado y ve, a veces uno ve eso y lo mira y ni siquiera lo lee. Entonces, ahí hay un manual. En todos los aviones al frente de usted encuentra un manual de lo que no puede hacer y de lo que puede hacer. Entonces, nosotros también tenemos un manual, y es la Biblia, ¿verdad? Y pensando en todo esto, Dios, es curioso, Dios me había dado esta palabra hace algunos días, cuando mi esposo me dijo que predicara hoy. Yo estaba orando al Señor y estaba ahí haciendo una palabra, y después yo dije, Dios me llevaba al mismo pasaje todo el tiempo, y yo decía, no, es que esta palabra me parece muy dura. Hay palabras que usted está escribiendo y dice, no, son muy duras, no va a predicar esto. Y después, hablando con mi esposo, dije, no, esa es la palabra que Dios me dio, aunque yo quería darles algo bonito, mis hermanos, pero no, Dios a veces no nos deja dar cosas tan bonitas, porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y vamos a ir a Malaquías 1. Y en Malaquías 1, yo tengo una nueva traducción viviente, y en Malaquías 1 arranca con un título. En esta traducción dice: el amor de Dios por Israel. Y pensaba en el amor de Dios. Y en el versículo dice lo siguiente, el 1:2, dice: yo siempre los he amado, dice el Señor. Que dice que siempre nos ha amado. Sin embargo, ustedes replican: ¿de veras cómo nos has amado? Y pensaba en esta pregunta: ¿cómo nos has amado? ¿Cuántos se han preguntado, ¿será que Dios sí me ama? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Y ustedes como que escuchan a través de un pastor o un líder que sí, que Dios sí los ha amado,
Y como que se hace, sí, Dios me ha amado. Pero vuelve y hace la pregunta, en algún momento otra vez de su vida, ¿no? ¿Será que Dios sí me ha amado? Y mire que cuando leía esta parte, el Señor sabe que usted se va a preguntar muchas veces si Él lo ha amado, porque dice, replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? ¿Qué es replicar? Es repetir algo varias veces, ¿cierto? Y mira que Israel no es muy diferente a nosotros. Nosotros nos hacemos la misma pregunta, ¿verdad, Dios? ¿Verdad tú me has amado? ¿Y sabe por qué nos hacemos constantemente esa pregunta? Decimos cosas como esta: si tú me has amado, ¿por qué vivo en esta situación? O si tú me amas, ¿por qué me tocó esta vida? E incluso, aunque usted eligió esa vida, pero le preguntamos, ¿por qué me tocó esta vida? Si tú me amas, ¿por qué tengo estos hijos? Si tú me amas, ¿por qué tengo esta esposa? No vaya a mirar a su esposa, porque se meten problemas en su casa. Si me has amado, ¿por qué en el trabajo me pasa esto? ¿O por qué todo el tiempo me echan del trabajo? Si tú me has amado, y todo el tiempo hacemos la pregunta, si tú me has amado, ¿por qué tal situación? Esta pregunta siempre está por causa de una necesidad que usted y yo tenemos. Y ahí más adelante, en el versículo 6, hay otra. Este es un texto de muchas preguntas de Dios. Y preguntas que nosotros nos hacemos. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Y acá está a veces la respuesta a esa pregunta: ¿de verdad Dios nos ha amado? Dios ya contestó y dice, sí, los he amado con un amor eterno. Pero ¿por qué está todo el tiempo esta pregunta? Porque tenemos que empezarnos a preguntar, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo nos está viendo Dios? Y el mensaje lo ha titulado, Dios nos mira y exige algo de nosotros. Entonces, ¿cómo me está viendo Dios? Dios dice que somos hijos. ¿Y cuántos han dicho, yo soy un hijo de Dios? Todo, ¿cierto? Todo, ay, sí, yo soy un hijo de Dios. Y eso cuando le pedimos algo, decir, no, Dios, es que Dios me va a tratar a mí como un hijo. Y le queremos pedir por lo alto a Dios. Y también decimos a veces, y yo soy una sierva o un siervo de Dios. Yo he escuchado hermanos de la iglesia que le dicen al otro, hola siervo, ¿cierto? O sierva, la sierva. Ahorita están muy de moda los shorts de la sierva, los que están buscando sierva. Y cuando pensamos en estas dos palabras, mire que el Señor es claro, dice que el hijo debe ¿qué? Honrar a su padre. Y de que el siervo debe respetar a su Señor. Y cuando vamos al texto, el Señor dice, ustedes ni me honran ni me respetan. ¿Y cómo no lo honramos? ¿Por qué no honramos a Dios? No lo honramos porque lo despreciamos. No lo honramos porque no perdonamos. No, esto es muy difícil de perdonar. Yo la verdad es que miro a esa persona y se me revuelca el estómago. Yo he escuchado. ¿Sabe que yo escucho eso más dentro de los cristianos a veces que los de afuera? Es que belleza. Y a veces entre los hermanos de la iglesia. Y no estoy hablando de esta iglesia porque no los conozco. Llevo un año apenas, yo no los conozco mucho. Pero he ido a muchas iglesias y uno escucha esos comentarios. Es que, y en muchos lugares, yo me acuerdo en la universidad, tenía una compañera que había un profesor que era un filósofo, y ella cada vez que lo veía decía, es que yo lo veo, me cae tan mal, porque le había hecho perder en un semestre la materia, y preciso nos tocó con él otra vez, y él, es que me cae, y era verdad, ya lo veía, y eso como. Por eso no podemos honrar a Dios, porque no sabemos perdonar. No queremos, a veces ni siquiera es que no queremos. Queremos vivir con esa amargura en el corazón. Y no solo no perdonamos, sino que no pedimos perdón.
Hacemos cosas incorrectas contra nuestra propia familia a veces y nos cuesta pedir perdón. Hay personas que te enseñan a pedir perdón porque tú ves que piden perdón. Es importante, mire, eso pasa mucho en nosotros las parejas. Lo digo por mí mismo. Pedir perdón a la pareja. Uno sabe que uno cometió un error o que le dijo, a veces uno dijo algo que decíamos los memes, ¿no? Que yo deje, vaya que yo deje eso allá, amor, que ahí está, pero ahí no hay nada, que ahí está, no hay nada. Y va uno y de verdad a veces no está. Y uno, no, es que yo lo dejé en otro lado. O sea, uno no es capaz de decir, oiga, discúlpeme, de verdad no estaba ahí, sino, no, es que yo lo dejé en tal lugar. Pero es un mecanismo ¿para qué? Para no pedir perdón. Más de unos, los hombres. Si no nos gusta pedir perdón. O llegamos tarde a un lugar, o no cumplimos una cita, y uno, no, es que uno da mil excusas, pero nunca dice, bueno, algunos no dicen, oiga, mire, perdóneme, yo no debía haber llegado tarde, perdóneme. No, sino, no, da primero usted todas las excusas. No, es que imagínese, decía mucho, dice, disculpe, pero no, es que tenía mucho que hacer, ¿no? Yo le decía a alguien esta semana, lo que pasa es que lo que su universidad hace es importante, pero lo que yo hago también es importante. Entonces, el tiempo de uno es tan valioso como el del otro, pero nos cuesta pedir perdón. A veces nos metemos en asuntos que no nos interesan y así deshonramos a Dios también. Hay problemas entre familia y como es mi amigo o como es mi hermano, consideramos que tenemos el derecho de meternos y vamos y terminamos mal y después esas parejas o esas familias están bien. ¿Y quién está mal? Uno. A nosotros cuando nos piden consejería nos causa gracia porque la persona quiere que uno le defienda, ¿cierto? Cuando usted le pide una consejería o un consejo en su trabajo, donde usted está, ¿qué es lo que quiere esa persona realmente? Que usted defienda su causa, que usted se ponga de su lado. O cuando un hijo le va mal en el colegio por algo, el hijo, no, es que esa profesora me tiene una rabia. Y uno a veces como papá comete la imprudencia de decir, sí, voy a ir a averiguar qué es lo que está pasando. Sí, yo sé que hay veces que hay cosas injustas con los hijos, pero muchas veces nuestros hijos son irresponsables. Y nosotros pretendemos alcahuetear esa irresponsabilidad cuando debemos confrontar. A veces, como es mi amigo, yo no le digo que está haciendo algo que está incorrecto, sino no, porque es mi amigo, yo solo decir, ten cuidado, y no le decimos una verdad. Y la Biblia habla de lo que es el verdadero amigo. ¿Sabe que Jesús fue un verdadero amigo? Porque solo un amigo verdadero hace lo que, no solo morir en la cruz, sino mire lo que le dijo Jesús a Pedro. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero no para desecharlo, sino diciéndole, el diablo está utilizándote para que yo no cumpla un propósito, pero aún así después se le apareció, después de haber muerto Jesús, se le aparece a Pedro. A uno de los que se le aparece en el camino de Maús es a Pedro. Eso es un verdadero amigo. Pero nosotros deshonramos a Dios porque no sabemos ser amigos, porque no sabemos decir la verdad, porque no sabemos confrontar las cosas que son incorrectas en casa, porque gritamos más de lo que hacemos. Nosotros las mujeres tenemos una fama de gritones, seguramente hay una que otra que no, pero tenemos una fama de gritones. Y sí, es verdad, a veces gritamos más de lo que hacemos. Y está mal, porque nosotros somos ejemplo para otros. El que busca al Señor es ejemplo para otros. Pero también, así usted hubiera venido acá por primera vez hoy, déjeme decirle que gritando no solucionamos nada. ¿Quién gritando? Por ahí cuando está cayéndose en algún lugar y grita, no, se cayó. Pero gritando a un hijo no soluciona. Yo he gritado y nunca he sacado nada, nunca.
Después retrocedo la película en mi cabeza y me veo gritando a mis hijas y me veo tan fea. No físicamente, fea internamente. Me veo y digo, uy, no, qué cara tan horrible que hice. ¿Qué pensó mi hija cuando yo la grité de esa manera? Pero no la llevé a construir algo diferente en ella para que ella pueda comportarse de una manera diferente cuando yo no estoy. Porque ¿qué pasa con los hijos cuando se acostumbran a los golpes y a los gritos? Cuando yo no estoy con ellos, ellos son otra persona. Ellos se acostumbran a hacer y no hacen ciertas cosas por temor. Deben ser honrosos con los padres, pero que empiecen a hacer cosas por convicción. Por convicción. Ahora, ¿cómo más deshonramos si dejamos de ser esos hijos o esos siervos del Señor? Cuando nos comparamos con otros según nuestros pecados o nuestros errores. Cometemos errores en la vida y decimos, no, pero es que tal hizo tal cosa. Eso es peor. Eso es peor. En las consejerías de pareja pasa mucho. El uno dice, es que él hace esto, y cuando uno va al otro, el otro, no, pero es que usted hace esto. ¿Saben por qué? Porque el uno está buscando algo peor en el otro para poder justificar el mal que hay en él. Eso hacemos como parejas. Y eso hacemos en un problema, no solo de parejas. Cuando tengo un conflicto con alguien, entonces yo le quiero echar la culpa, aunque yo sé que tengo culpa también, porque siento que es más fácil y me veo como la héroe o como el héroe echando la culpa, creyendo que con mi culpa el otro se va a ver tan mal, que mi error no se ve tan mal. Pero saben una cosa, hermano, cuando hay alguien escuchando esas cosas, realmente se ve mal cualquiera que eche culpas. Y uno empieza a analizar y dice, no, es que este está mal. No, ya uno no sabe de quién depender. Estos los dos están mal. Sucede mucho con los niños. Mis hijas pelean, ellas discuten, tienen sus problemas y uno quisiera defender a la pequeña porque es pequeña, ¿no? Está chiquita, el grande entiende más. Cuando uno va a la pequeña ya jalándole pelo a la otra, uno, uy, no, pero esa chiquitica es tremenda. Acá cuando conocieron mis hijas, ellas eran unos angelitos. Cuando empezaron a conocerlas más profundo, se dieron cuenta que la chiquita era la más tremenda. Y uno se sorprende de que uno no puede justificar a ninguno, tiene que sentarse y evaluar cada uno cuál es mi error. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal como hijo de Dios o como siervo de Dios? Porque esa palabra suena muy linda. Yo soy un hijo de Dios. Y uno dice esa palabra y ustedes, hermanos, nos salen alas y una devuelve la cara. Uno dice, yo soy un siervo de Dios, y uno ya los ve vestidos como esos sacerdotes antiguos de la Biblia, el sacerdote de la Biblia. Pero cuando evaluamos si realmente somos unos hijos de Dios o unos siervos de Dios, las vestiduras se rompen, esas alas se acaban, la aureola se cae, Máximo se le ve el pelo. Entonces todo empieza a cambiar. Y miren lo que dice el versículo 7. Dice, mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalo a gobernadores y vean qué contentos se ponen, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, cuando yo mira, ahí habla de un sacrificio, ¿cierto? Dice, y contaminaron el sacrificio que llevaban delante de mí. ¿Qué era un sacrificio? Era una ofrenda delante de Dios, era como un regalo que debía ser un animal no lisiado, no dañado, bien bonito, lo mejor de su ganado, y lo llevaban delante de Dios. Y yo decía, bueno, ¿y qué es un sacrificio? Ahora vamos a ir a Romanos 12, Romanos 12:1, Señor. Y dice lo siguiente, vamos a leer el 1 y el 2, dice,
Mire cómo arranca, sacrificio vivo para Dios. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo, ¿qué? A Dios, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Cómo es la verdadera forma? Dando un sacrificio vivo al Señor y santo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Sale los Terian, y eso hasta en la iglesia empiezan a ver Terian, y no, ¿esto es en serio? Uno dice, bueno, afuera, pero en las iglesias uno dice, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de ¿qué? De pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imitemos las costumbres de ¿qué? Del mundo, lo que la sociedad nos vende. A veces, yo les contaba la vez pasada que habíamos ido a ver una película, ¿no? Y que Zootopia, y que ese día yo vi harta gente con orejas, con un poco de cosas, pues porque era de animalitos, y yo dije, bueno, debe ser como por la película, y al tiempito que los tengan, y yo, es que desde ahí venía el asunto, venía desde ahí, y empecé a analizar, es que cuando nosotros vamos al Señor, el Señor nos empieza a mostrar que hay cosas que no son correctas, que están pasando en la sociedad. Pero cuando estamos en una relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo, mire lo que pasa, cuando usted, si yo me lo paso con Camila todo el tiempo, lo que ella me diga es una verdad. Pero llega otra persona que yo desconozco y me habla mal de Camila y yo he visto algo diferente en ella, yo que empiezo a pensar, esta persona está mintiendo. Pues así nos pasa con Dios. Cuando yo me relaciono con Dios, lo que Dios diga para mí es una verdad. Yo lo creo, yo lo vivo, yo camino en eso que Dios me está diciendo, en lo que me dice su palabra. Pero resulta que cuando yo no camino con Dios, cuando yo no soy amiga de Él, ni quiero conocerle, pues voy a caminar con lo que la sociedad me dice, con los videos, con los shorts, con todo lo que sale ahora. Eso es una ley. Eso se vuelve una ley. Entonces yo, oigan, ¿cómo que esto es verdad? ¿Sabe por qué? Porque camino con las redes sociales, con otro tipo de amigos, pero con el que siempre me va a decir la verdad. Entonces empiezo a creer, y es cuando los hermanos de la iglesia nos mandan mensajes, pastor, ¿será que esto es verdad? ¿Será que los Terian son de Dios? Debemos volvernos, ¿sí? Pastor, ¿será que casarse es de Dios? Pastor, ¿será que robar está tan mal? ¿O es un problema de la infancia que uno tiene y luego lo desarrolla adulto? Entonces está robando por eso, pero hay que entender eso. ¡Por Dios! ¿Por qué? Porque caminamos más con lo que me venden las redes sociales que con lo que me brinda Dios. Porque sacrificio vivo lo puedo entender cuando voy a la palabra. Y dice que yo soy un sacrificio si camino, ¿cómo? No de acuerdo a lo que me vende el mundo. Si yo camino como Dios me dice. Ahora miren lo que dice el versículo 9. Dice, no finjan amar a los demás. ¿A menos de qué? De verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Luego dice, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos. Bueno, voy a ir de paso a paso. Ámense. Y eso uno ve en las casas, unos agarrones. Están más agarrados en la casa. Ámense. Cuando uno ama al otro, como que le saca el mal genio, como que se tiene que regular, ¿no? Yo ahora digo algo, cuando me da mucho mal genio con mis hijas, con mi esposo, yo digo, regúlate. Mi Espíritu Santo, ayúdame, porque esta carne, ¿qué quiere hacer? No regularse. Este cuerpo humano, yo no me quiero regular.
Decía yo a mi esposo que a veces cuando uno vive situaciones con hermanos de la iglesia, ahora que uno es pastor, dice, antes era fácil porque yo salía, me iba y ¡pum! Pero ahora no, usted sale y viene todos los asuntos que hay que resolver, todas las cosas que hay que hacer con los hermanos, el trabajo que se hace, la formación, los problemas de los hermanos. Y pensaba, qué ganas uno de meterse en problemas sola. Y cuando hablamos con mi esposo llegamos a esta conclusión, pero amamos las almas. O sea, qué ganas de meterme en problemas, pero es que yo amo las almas. ¿Cómo hago para no amarlas? Eso ya no se puede hacer nada ahí. Entonces seguimos trabajando y sirviéndole al Señor porque amamos las almas, porque ese fue un chip que nos puso el Señor y eso lo pone el Señor. Ahora, yo creo que les pasa a ustedes lo mismo en su trabajo, en su estudio. Sí, yo qué ganas de matarme la cabeza y de pagarle el dinero a una universidad, a un instituto donde usted paga. Y usted dice, qué ganas uno de darle plata a otro, pero usted ama lo que está haciendo. Y dice, pero bueno, a esto me quiero dedicar. Entonces lo pagan. ¿Cuánto vale una carrera barata ahí? A menos que sea en el SENA o esté usted becado porque es repilo o repila. ¿Cuánto vale una carrera hoy en día? Dijo una prima hace poco, dijo, no, yo le dije a mi esposo, no, es que toca ahorrar porque pues para cuando los chicos crezcan, la universidad, y ella es que le dijo, toca ahorrar de a unos 100.000 de todas maneras, de aquí a que ellos crezcan, tienen la platica. Y dice, ¿cuánto crees que vale un semestre? No, pues de 2 a 3 millones. Y dice, uy, pero en tu época. Y es verdad, en la época yo llegué a pagar 1.400.000 y para mí eso era un montón de plata y sufría para conseguir la plata. Terminé pagando casi 2 millones de pesos. Cuando yo ya terminé hace más de casi 8 años, un poco más. En ese tiempo, si uno va a averiguar ahorita en cuánto está una carrera, está costosísima, pero ¿por qué gana de pagar una carrera? Pues porque es su deseo, su sueño de tener, volverse profesional en algún área. Y cuando estamos en el Señor, si usted viene hoy aquí es porque usted tiene un deseo. Y es amar al Señor y servirle, ¿cierto? Creo que ese es el deseo de todos nosotros, servir y amar al Señor. Algunos de pronto los papás los obligan, hay ciertos no dejan sus papás. Pero miren, escuchen esto, mis hermanos. Este deseo que Dios puso en su corazón está bien. El problema no es solo el deseo, el problema es usted cómo está trabajando para llevar a cabo ese deseo que tiene, de realmente ser un hijo de Dios y de realmente ser un siervo de Dios. ¿Cómo trabaja? ¿Qué dice la Biblia? Que nos amemos. ¿Qué proyecta usted en su casa? ¿Qué está proyectando usted en su casa? ¿El grito? ¿La mamá grita? ¡Ah! ¿O el papá de hagan lo que quieran? Miren ustedes cómo resuelven. Yo no sé. Yo digo, mi hija, tengo ovejas de pescado. ¿Cómo resuelve los problemas? Juntas cosas son malas, como el grito, como aquel que hace cuenta que no pasa nada. Juntas cosas son malas. Tenemos que llegar a un equilibrio. ¿Sabe quién es el único que nos da ese equilibrio? El Señor. ¿Sabe cómo educar a sus hijos? Busque la palabra. ¿Sabe cómo educar a su esposa? Busque la palabra. Porque si saben que los esposos nos educan a nosotras también. Nos educan, nos enseñan muchas cosas muy buenas. Pero cuando su Señor es Dios. Porque ¿qué dice la palabra? Mujeres, sujétense a su marido, porque ¿qué? El marido, ¿a quién se sujeta? A Cristo. Pues eso tiene que mostrarse, que se cumpla a través de lo que dice la palabra. Ahora dice ahí mismo el 14, dice, ahí dice en el 12, en el 11, no sean perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor en entusiasmo. ¿Cuántos llegan temprano a su trabajo? No sean perezosos. A veces nosotros somos muy irresponsables hasta en los trabajos. Llegamos a la hora que queremos, ¿qué me importa? Pues si me echen, que me echen. No, eso habla mucho de quién es usted, de quién soy yo. Alégrese por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. O sea, dice Frescos que usted llegó a esa puerta de la iglesia y se le solucionó la vida. No,
Se tengan paciencia. Tener paciencia es algo complicado, ¿cierto? Cuando usted quiere todo ya, solucionado. Quiere algo donde usted, el esfuerzo menor. ¿A quién no le gusta? Pues a mí también, la verdad. Si tuviera cosas así, con menor esfuerzo, pues a mí también me gustaría. Pero no es así. No es así. Tenemos que vivir algunas dificultades y tener paciencia en ellas y orar. Ahí lo dice la palabra, el mismo Señor lo está diciendo. Luego el 14 dice: bendiga a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégresen con los que están alegres y lloren con los que lloran. Esto habla de ver el dolor ajeno. A veces vemos el dolor del otro como que no, bien merecido se lo tiene. Ver el dolor ajeno. Y a veces en sus mismas casas. Yo he tenido que hacer algo y es bajarme a nivel de mis hijos, porque uno a veces cuando ya es adulto, entonces uno, ay, eso por lo que yo veo que es una bobada, eso es una bobada, pero esa bobada para mí, eso es un gran problema para ellas. Entonces tengo que ir y evaluar el problema de la otra persona al nivel de esa persona, como la condición que tiene esa persona. Vivan en armonía para no disfrutar vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. A veces una pelea que uno tenga con alguien hace que usted no viva un buen momento. Mira que la Biblia dice: no sean tan orgullosos para no disfrutar del otro. A veces por estar peleando y por el orgullo no disfrutamos de las personas, y a veces de los de nuestra misma casa. No disfrutamos por la pelea, por estar en contiendas con esa persona. Yo siempre le hago esta pregunta con mi esposo, la hacemos a las parejas, y es: bueno, usted está peleando con su pareja, ¿y si su pareja se muriera hoy? Ay, sí, tuviera más tiempo. Si Dios me diera un día al menos para pedirle perdón y arreglar la situación que no arregló antes. Dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. ¿Será que si hacemos eso o el Transmilenio nos saca el mal genio? ¿Cómo nos va en los medios de transporte? O el que conduce, el que se le atravesó. Ay, ¿cómo nos va? ¿Cómo nos va cuando estamos de afán y el semáforo no cambia, ya como que está en amarillo y mejor arranco? Cuando hay que esperar. Cuando la señal me está diciendo que se espere, que se espere. ¿Cómo actuamos? Dice que vivir en paz con todos. Cuando el vecino me saca el mal genio, hay un lugar donde vamos a comprar y la señora tiene un rostro no muy amable, y todo el tiempo que uno va, la señora parece que estuviera brava con uno, pero cuando usted ve más personas en ese lugar, usted dice: no solo conmigo, está ahora con todos. Es su rostro. Y yo siempre que voy la miro. Mucha gente, yo he visto gente que sale haciendo mala cara y yo creo que hasta la tratan mal. Y pensaba: Dios nos manda a usted y a mí a estar bien con todos, pero si una persona nos contesta feo, normalmente tendemos a contestar feo, a ser groseros. Y aun cuando tengamos la culpa, a veces no pedimos perdón. En una ocasión, en un evento, una chica me ayudaba mucho, ella era muy colaboradora, y sin esas cosas que a uno se le pasan, pedir favor, le dije: pasa eso. Y dice así, me dijo: claro, yo le hago el favor. Y al principio me dio como rabia, porque decía: ay, con cuidado pasa. y después dije: el Espíritu me dijo: no, está mal, es que usted no le pidió el favor. Yo le dije: discúlpame, yo debí haberte pedido el favor. Casi no lo puedo decir, ¿cierto? Porque le cuesta a uno decirle al otro:
venga, discúlpeme, perdóneme, es que es mi error, tú actuaste así porque yo cometí un error. La gente a veces no saluda, ¿no? Llega ahí y uno, buenos días. Hay otros que dicen, bien, así dijeron a una prima, bien feita y bien grosera. Se le dijeron molestando, pero esa actitud se puso súper brava mi prima y le dijo muchas cosas a la persona. Pero yo aprendí algo: como usted le hable al otro, el otro le va a actuar. Así el otro haya sido grosero, si usted mantiene en paz con todo el mundo, mire, va a ser más, su vida va a ser más tranquila. Su vida es más tranquila. Yo tengo un carácter fuerte y el Señor me lo ha pulido en los centros médicos. No sé cuántos Dios les pone el carácter en los centros médicos. Porque si a mí me dicen o me dan una regla en el centro médico, pues yo quiero que se cumpla esa regla. Y yo soy de las que voy y digo, mire, yo no me muevo a casa, usted no me atiende, porque para que yo llamo, pues pido una cita y usted me la da hoy. Y me he logrado salir así como de este cuerpo espiritual a uno un poquito más carnal. Y he tenido que devolverme y sentirme mal. Decir, ¿por qué actúo así? Y he tenido que decir, cuando vuelva al centro médico va a ser más amable. Porque Dios nos lleva a eso, a vivir en paz. Pero Dios me ha hecho arrepentirme en mi corazón y en mi forma de actuar, de proceder mal en los lugares donde yo voy. Porque como yo tengo un liderazgo, entonces creo que puedo usarlo para hacer las protestas, para hacer la que me levanto, y no siempre es así. Dios usa el liderazgo de uno para el bien. Miren que más adelante dice, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer; si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dice pelee, y verá que se le soluciona el asunto. No dice, tú trátalo bien, tú haz el bien a tu esposa, a tu esposo, a tu vecino, a tu amigo. Hazle el bien. Y haciendo esto, haciendo el bien, amontonarás. Harás que esa persona se sienta avergonzada. Incluso salvarás vidas también. Dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Mira, hermano, grábese ese versículo. Grábeselo, es chiquitico, sencillito. Romanos 12:21. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Saben? La solución no es el divorcio. ¿Saben? La solución no es yo estoy joven, no voy a mi casa, mi familia, mire qué hace. No, es hacer el bien, es hacer lo correcto. ¿Va a salir de su casa? Pues salga casado, no agarrado con sus papás. ¿Por qué va a salir agarrado con sus papás? Venza el mal usted, no que el mal lo venza a usted, sino lo contrario. ¿Tiene un problema con su esposa o su esposo? Hermano, siéntese y lo soluciona. Venza ese mal. No a su esposa ni a su esposo, él no hace el mal. El mal es la circunstancia que está ahí, que ustedes tienen que solucionar. Ponga de su parte, porque es que queremos que los demás pongan de su parte, pero yo no, yo soy así, me he visto así, me comporto así, que le gusta a quien le guste. No, hermano, usted no va a ser feliz haciendo lo que usted se le dé la gana, hermano. Usted va a ser feliz cuando hace lo que a Dios le agrada y lo que al que vive con usted y mantiene con usted esté tranquilo. Eso nos lo dice y nos lo enseña la palabra. Ahora, mire que el Señor hace algo hermoso, y es que Él le pone, ahí en Malaquías pone el ejemplo, dice, vayan y le dan un sacrificio así, todo lisiado el animalito, todo vuelto nada al rey, a ver cómo se pone de contento. Parece irónico ahí el Señor, ¿cierto? ¿Cómo se pone de contento Él? Está diciendo, o sea, si ustedes no son capaces de darle a sus jefes un mal detalle, un mal regalo, usted sabiendo que esa persona viste bien, come muy bien y es su jefe, usted le va a ir a llevar
las Venus que venden allá. ¿Se va a comprar unas Venus que valen como 30.000 pesos? ¿Sí se las va a llevar? A esas camisas ayer en el remate como a 5.000, 6.000. Yo le llevo esa. ¿Sabe? Usted no se la lleva por pura vergüenza. Por pura vergüenza usted dice, uy, no, porque fijo se la pone al día siguiente, esto aquí ya se fue la costura. Usted le pone los zapatos y ya se despegaron. Usted no le va a dar algo malo, pero dice, ¿por qué a mí sí? Dice el Señor. ¿Por qué a mí sí me dan cosas malas? Señalamos mucho, juzgamos mucho, decimos es que el otro, es que uy, sí, el pecado, eso, uy, no, al Señor no le gusta el pecado, el adulterio, la fornicación. A Dios no le gusta eso. Pero ¿sabe? Vaya y mírese a un espejo, mi hermano. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su mente? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Qué se la pasa haciendo? Dijo mi esposo, cuando estos están muy silenciosos hay que estar pendiente. Y es verdad, hermano. ¿No le pasa con los que tenemos hijos? Cuando están muy silenciosos y uno va despacito, ¿no? Y así sean adolescentes. Uno, ay, ¿qué andan haciendo? Y uno empieza, y si están con el celular, uno no le provoca tener esos ojos que se salen, juegan están allá encima de ellos, mirando a qué juegan, con quién hablan. Entonces, hombre, si nosotros como padres queremos que nuestros hijos hagan lo correcto, por el bien de ellos mismos, es que no es por nuestro bien, ¿cierto? Es por el bien de ellos. Pues así es el Señor. Quiere que hagamos lo correcto. Dios nos mira, pero Dios nos exige. Cuando mi hija un poquito más pequeña, ya casi no lo hace, la menor, cuando uno no estaba, ella usaba una palabra, ¿no? ¿No me conoce? No me conoce. Es que mi mamá, yo tuve que ir a hacer una capacitación unos días, y cuando yo llegué me dijo, mami, es que tú no me conoces. Y yo, ¿cómo así que yo no la conozco? Y después entendí que ella se refería a que yo no estuve con ella, a que ella me extrañaba, que ella me amaba, pero que yo no estuve con ella. Y a veces digo, Dios, yo creo que a veces así nos dice, es que tú no me conoces, porque tú no me amas, porque tú no me extrañas, porque haces lo que quieres y piensas que yo no te estoy viendo, y como el pastor no te está viendo, el líder no te está viendo, tu mamá no te está viendo, tú crees que estás bien, pero yo soy el que sí te estoy viendo, yo sí te estoy mirando, Dios te mira y te exige, así como te miro, te está exigiendo el Señor. Y volvamos a Malaquías. A Malaquías 1:9. Dice: adelanten. Mire, el Señor es un poquito irónico acá, pero el Señor es maravilloso. Supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes, pero cuando llevan esas clases de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunten al Señor. Nosotros somos buenos para pedirle cosas a Dios, para exigirle a Dios, para que Dios me dé. Dios dame, Dios cuídame, Dios protégeme, Dios protege a mis hijitos. Mira, Señor, que no le pase nada a mi hijito, que mi hijito se salve, que mi esposito, que mi amiguito, que el abuelito, que el vecinito, que amo el perrito, que es que yo quiero mucho los perritos, y que este perrito y este gatito no me le pasen hasta los hamsters. A mí no me gustan los hamsters, la gente adora los hamsters. Y el pastor, es que eso está muriendo. Pastor, puede orar para que no le pase nada. No, a nosotros a mí me han pedido orar por animalitos, y yo voy a orar por ellos. Claro, son naturaleza, son parte de esta tierra, y si alguien tiene un animalito, cuide ese animalito, porque ¿para qué se pone a tener animalitos? Ahora, mire, el Señor les dice, me traen malos sacrificios. Cuando dice que somos sacrificios, ya saben lo que es un sacrificio vivo, ¿no? Todo lo que conlleva. Ustedes tienen unas conductas como las de afuera y no como las que deben tener. Y aparte de eso, me suplican que les ayuden. Y dice el Señor, ¿por qué debería tratarlos bien?
Y como, ¿por qué? Porque me piden que los trate bien. ¿Qué me obliga a tratarlos bien? Falta que digan, Señor, ¿qué me obliga? ¿Quién me obliga? ¿Yo por qué tengo que tratarlos bien? El chico que quiere entrar a la universidad, pero quiere hacer su vida ya, diría un actor, la bailata, quiere la tomata, pero quiere que Dios lo trate bien. ¿No le parece que a veces somos como descarados con el Señor? En momentos difíciles, ahí sí, papito Dios, Señor, haz algo. Y nos arrodillamos y nos desbordamos. Pero nos encanta hacerlo mal. Salimos de esta puerta es algo simbólico, ¿no? Salimos de buscar a Dios para que responda a mis necesidades, pero afuera somos una persona totalmente diferente. Algo pasó ayer con mi hija, antier, y fue que salimos a la calle con ella. Nunca la dejamos sola, la grande, nunca. De verdad, hermano, nosotros íbamos a salir a la tienda, le decimos, y salimos a la tienda con mi esposo y con la chiquitica que se fue con nosotros, y se nos olvidó decirle a la grande que íbamos a la tienda. Pero no fuimos solo a una tienda, venía, mi esposo me dijo, ¿quieres algo? Y yo, no, o comprémoslo para más tarde. Y nos fuimos a la panadería para, pues, comprar lo que íbamos a comprar. Pero pues nosotros dijimos, no nos vamos a demorar nada, eso es pan comido, eso es rápido. Y fuimos, cuando realmente no nos demoramos mucho, la máxima demora fue de frente y allí y nos devolvimos. Cuando vemos a nuestra hija aquí, yo no la había visto, mi esposo porque dijo, Hanna, y yo levanto la cara y la veo atacada, llorando, asustada, salió en una pantalonetica que ella misma se inventó, en babuchas, y iba así por la calle, parecía una pequeña mujer, iba así, y yo me quedé mirándola, aterrada, yo, ¿qué le pasó? Y Hanna, atacada, me abrazó, como si hace quién sabe cuánto no me viera. Y yo la abracé, y mi esposo, Ana, ¿qué estás haciendo en la calle? Así, les voy a llamarle la atención. Dijo, tú estás en tu casa, te tienes que quedar en la casa. Y bueno, él estaba llamando la atención porque ella estaba pidiendo auxilio, que es que no sabía dónde estaban sus papás. Imagínense donde llega el bienestar. Hoy no tenían predicadores. Porque es un delito dejar a un niño menor de edad, ¿no? Nosotros asumimos que eso es. Entonces dije, bueno, nosotros llegamos a una conclusión, cometimos un error, no avisarle. Y yo lo único que le dije en medio de esa angustia, yo no la demuestro mucho, pero yo por dentro la vi mi angustia de verla así, entonces yo la abracé y dije, mami, pensar, porque ella estaba haciendo su devocional en ese momento que nosotros nos fuimos, por eso nosotros salimos nomás de relajados. Y yo la abracé y dije, mami, pensaste que era el fin del mundo y nosotros no habíamos visto nada. Y ella, pero después, bueno, mi esposo le llamó la atención, mi esposo habló con ella, yo también le dije, amor, no, pues explicamos, pero esto me llevaba a pensar en algo, y es, yo me imagino a Hanna internamente pidiéndole a Dios que la ayudara. Yo me la imagino ella tiene 10 años, pidiéndole a Dios que la ayudara. Yo estoy convencida que los niños en medio de dificultades piden a Dios que los ayude. Yo no sé cuántos hemos estado acá en dificultades y pedimos a Dios. Y todos buscamos a Dios por ayuda. Pero ¿qué de lo que hay de lo que Dios exige de nosotros? No importa que usted sea un chico de 11, 12, 13 años, no importa, Dios también le está exigiendo algo a usted. Y yo le voy a decir algo que Dios colocó en mi corazón que les dijera. Y es, no importa la edad que usted tenga, no importa donde usted se esconda o donde usted vaya, lo que usted haga en la vida va a tener una consecuencia. Y si yo estoy haciendo cosas que no están bien, mi hermano, usted va a pasar por un proceso muy difícil. Porque celoso es Dios de los que le aman. Va a pasar momentos muy difíciles. Y yo le decía al Señor que yo no quería decir esto. Porque a mí personalmente, cuando yo he visto familia mía pasando momentos difíciles, me ha dolido mucho. Por lo que vive el otro te termina afectando a ti, aunque tú hagas las cosas bien. Cuando yo miro a mis niñas, digo, un día ellas pueden fallar,
Porque que seamos otros pastores no quiere decir que nacieron con un chip de santidad o de ministerio, metido. Ellas tienen que tener un encuentro personal con Jesús. ¿Cuál ha sido su encuentro personal con Jesús, mi hermano? ¿Cómo se porta usted? ¿Qué está haciendo cuando no está aquí o en su casa con su mamá, su papá? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está honrando a Dios? Mire que el Señor acá le dice a Israel, le está diciendo a Israel, le está diciendo, ustedes me piden algo, pero ustedes, ¿por qué me lo piden? Si yo, ¿por qué tengo que darles algo si ustedes se portan tan mal? Y hoy Dios les está diciendo a algunos, ustedes se portan tan mal. No parecen lo que deberían ser mis hijos, donde ustedes trabajan y donde ustedes estudian, y cuando están en la soledad, no parecen mis hijos. Y Dios dice, ¿cómo quisiera que algunos de ustedes cerraran las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. No aceptaré sus ofrendas. Y yo me imaginé cerrando las puertas de la iglesia. Y si uno cerrara, ya no dejara entrar a nadie. ¿Qué pensaríamos el día que ya no podamos abrir las puertas de las iglesias? ¿Saben por qué eso va a pasar? La Biblia nos dice que un día va a haber tanta persecución que no va a haber iglesia. Y cuando no haya iglesia, preocupémonos, que el Señor ha venido y el Señor está cerca, muy, muy, muy cerca. Ni los pequeños templos ni los grandes templos podrán estar habitados. Ya hay lugares. Y eso me llevó a este versículo. Sin embargo, mi nombre es nombrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones en todo el mundo. ¿Me alistan en el video, por favor? De todo el mundo, ofreciendo ofreciendo incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor. Impresionante el privilegio que tenemos aquí en Colombia y en otras naciones de buscar a Dios. Otros no lo disfrutan y quisieran, y si buscan a Dios y si honran a Dios. Pero nosotros que tenemos ese privilegio, lo desperdiciamos. Y gente anhelando poder hacerlo, gente que tiene que renunciar a su familia, casi que a su cultura para poder encontrarse con Jesús. Vamos a ver este video. Me llamo Nara. Tengo 22 años y soy de Somalia. En casa me enseñaron a seguir el Islam. Nunca entendí el propósito de nuestra religión. Siempre íbamos a la mezquita, pero nuestras vidas nunca cambiaban. Vivíamos en medio de guerras, siempre con muchas dificultades. Por eso siempre me preguntaba, después de tantas oraciones y rituales, ¿a dónde iremos después de morir? Me volví pesimista y decidí vivir mi vida a mi manera. Pretendía llegar al cielo haciendo una peregrinación a la Meca algún día. Pero Dios tenía un plan diferente para mí. Recuerdo que cuando era pequeña quería estudiar, sin embargo, por ser mujer, tenía prohibido asistir a una escuela. Mientras mis hermanas usaban el dinero que nuestros padres nos daban para comprar dulces, yo ahorraba hasta el último centavo para tomar clases de alfabetización a escondidas. Sin embargo, no pude guardar mi secreto por mucho tiempo. Mi hermano mayor se enteró y me golpeó por desobediente. A pesar de la oposición, no me rendí. Encontré un trabajo, trabajé duro y ahorré dinero para continuar estudiando. Pero todo estaba a punto de cambiar. Un
Un día encontré un canal de YouTube de seguidores de Jesús aquí en Somalia y empecé a hablar con ellos. Al principio pensé que ellos trataban de engañarme, pero con el tiempo nos hicimos amigos y me hablaron de Jesús. Me aconsejaron que leyera la Biblia. Empecé por Génesis y no pude parar. Muchas de mis preguntas fueron respondidas. Por primera vez sentí paz en mi corazón. Mantuve estas amistades en secreto porque tenía miedo de lo que pasaría si alguien se enteraba. Con el correr del tiempo conocí a otros cristianos secretos y después de un tiempo me bauticé. Mi familia no sospechaba nada, al menos eso era lo que yo pensaba. Una noche mi padre me llamó y me dijo que mi madre estaba agonizando. Corrí a casa, pero todo era una mentira. Alguien le había contado que yo ya no era musulmana. Mi hermano me golpeó, me quitó el celular y mis documentos y me encerró en una habitación. Ellos me llevaron a un lugar donde se hacían rituales de cura para apóstatas y psicópatas. Me sometieron a todos esos rituales para sanarme. Luego me golpearon y me encerraron de nuevo. A veces me llevaban a una habitación donde ponían una fuerte luz frente a mis ojos que me cegaba y gritaban versos del Corán en mis oídos. Después del sexto día, las cosas fueron mejorando. Asistía a los entrenamientos religiosos durante el día y regresaba a casa por la noche. Mi familia me presionaba para que desbloqueara mi celular para así identificar a mis amigos cristianos, pero yo me resistí, pues sabía que ellos podían hacerles daño. Mi hermana al ver todo esto me aconsejó que fingiera ser musulmana, pero que siguiera orando a Jesús en mi corazón. Y es exactamente lo que hice. Me levantaba muy temprano para orar, pero hablaba con Jesús. Y funcionó. Mi familia pensaba que yo estaba mejor, curada. Pero yo estaba muy infeliz. Mi hermana, una vez más, se apiadó de mí y me devolvió el teléfono para que pudiera hablar con mis amigos y me ayudaran a buscar un lugar seguro para huir. De repente, antes de lograr escapar, mi familia me entregó el matrimonio. Yo no tenía otra opción. Tendría que casarme con ese hombre. Un día antes de mi boda, mi hermana me llevó a la mezquita para recibir una lección. Fue en ese momento que logré escapar. Me escondí en la casa de unos amigos. Al cabo de una semana, gracias a la ayuda de ellos, conseguí huir del país. Salí apenas con la ropa que llevaba puesta. Yo lloraba constantemente, estaba agotada, tenía fuertes dolores de cabeza, todo por causa del estrés. Mi fe se había debilitado y le preguntaba a Dios, ¿por qué me odias? ¿Por qué te olvidaste de mí? Pero Dios me recordó que fue Él quien me ayudó a escapar. Jesús me cambió para siempre. Y allí me di cuenta que no fui yo la que lo escogí, sino que fue Él quien me escogió y amó. Yo no lo busqué, Él me encontró. Antes no tenía alegría, ahora sí. Solo sé que antes de conocer a Jesucristo, yo no sabía nada. Nala lo perdió todo: familia, casa y pertenencias. Pero cada una de esas pérdidas la acercaron más a Dios y a su familia en Cristo.
decide seguir a Jesús en África subsahariana, se convierte en un blanco de agresiones verbales y físicas y corre el riesgo de muerte. Para resistir esa hostilidad, nuestros hermanos necesitan ser discipulados y capacitados por medio de las personas que tienen muchas menos libertades para buscar al Señor, aman a Jesús y ¿saben? Se bautizan. Quieren bautizarse porque entienden que el bautismo es un compromiso que hago con el Señor de que mi vida ya no es igual porque Él limpió mi pecado. Él me dio un tiquete a la eternidad, pero también me da un manual para seguir unas instrucciones y poder estar bien dentro de ese vuelo. Y hay tres quejas del Señor y con esto voy a terminar. Dice, ustedes en cambio deshonran mi nombre con sus acciones. Una, al traer alimentos despreciables, declara que no está mal deshonrar la mesa. A veces fallamos a Dios y decimos, no está mal, es que necesitaba una canita al aire, necesitaba relajarme, es que cada quien vive su vida, ahí mirará. Y hacemos cosas que no honran a Dios, pero le llamamos, dice la Biblia, a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿no? Ustedes dicen, el versículo 13, ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor. Entonces, colocamos la voluntad de Dios y el llamado que Dios tiene para nuestras vidas como algo tan difícil. Pero ¿sabe por qué le ponemos que es difícil? Porque queremos seguir haciendo lo incorrecto o somos perezosos. Ay, no, qué pereza comprometerme con el Señor. Les da pereza a veces, hermanos. Lo digo porque hay personas que dicen, uy, no, es que yo tengo tantas cosas que hacer. Entonces nos volvemos perezosos. Y para esto quiero regalarles un versículo que es para ustedes. Jeremías 1:5 dice lo siguiente. Dice, te conocí antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Y dice Jeremías, oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Algunos dicen lo contrario, no, es que yo soy muy viejito. Otros dicen, no, yo soy muy joven. Siempre tenemos una excusa. Y mire lo que le dice el Señor, no digas, soy demasiado joven. Me contestó el Señor, porque debes ir, y debes ir donde quiera que te mande, y decir todo lo que te diga. No tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Y luego el 17 dice, levántate y prepárate para entrar en acción. Ve y dile a todos los que te ordenen, a todo lo que te ordene decir. No les tengas miedo, o haré que parezcas un necio delante de ellos. O sea, o va. Debemos servir y honrar al Señor. El Señor se está quejando, el Señor está diciendo, le llaman ustedes a lo bueno malo y a lo malo bueno, y dicen que es demasiado difícil servirme y yo les estoy dando la orden de servirme. Y por último, dice el Señor, en la tercera queja, ahí en Malaquías dice, y consideran un fastidio mis mandamientos. Y más abajo dice, ¿debo aceptar esta clase de ofrenda de ustedes? Y consideramos un fastidio los mandamientos. ¿Por qué dice eso? No, yo considero que los mandamientos de Dios son una cosa maravillosa. Pero mi casa está destruida, llena de peleas, contiendas, y hasta uno mismo a veces las propicia. Mi vida desordenada, sin rumbo. Y mi trabajo, a veces ¿cómo me conocen en mi trabajo? ¿Quién soy yo en mi trabajo?
el más peleón, el sin luz. ¿Quién soy yo en ese lugar? Entonces sí deshonramos los mandamientos de Dios, los menospreciamos, porque nos parece más fácil hacer lo incorrecto, pero Dios nos exige algo. Él nos ve, pero nos exige algo. En Marcos 10:17 está la historia del joven rico. ¿Se acuerdan? El joven rico llega y dice: Señor, ¿qué debo hacer para ganar la eternidad? Y el Señor le dice: ¿conocen los mandamientos? Y empieza a nombrarle algunos de los mandamientos. Haz todo esto. Y dice: todo eso he hecho. Y a veces nosotros somos así: yo no le hago nada malo a nadie, yo cumplo varios de los mandamientos, pero el Señor sí sabe a qué no hemos renunciado, qué no hemos soltado, qué no hemos dejado. Y el Señor le dice, Jesús sabiendo el corazón, y ahí en ese versículo dice: Él tuvo compasión. Jesús lo miró con compasión, pero a pesar de la compasión, le dijo lo que tenía que decirle, porque era un buen amigo, y le dijo: pero hay una cosa que más, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Pero sabe por qué le dijo eso? Porque el Señor sabía que él amaba más el dinero, que su tesoro eran los recursos, el dinero. A veces, ¿cuál es su tesoro? Hay el Señor de los Anillos, un bichito que le dice a un anillo: precioso, ¿sí lo han visto? No, eso es del diablo. Y el precioso es un anillo, y ese bichito horrible que es, anda detrás de ese anillo. Y a veces nos vemos de feos como ese bichito, con algo que no hemos soltado, con algo que tenemos ahí atesorado, con esa depresión que atesoramos, con ese pecado que estamos atesorando, se nos vuelve nuestro precioso y no queremos soltarlo. Así estaba el joven rico, tenía un precioso que no quería soltar, y el Señor se sintió compasión, porque el Señor sabía que él amaba tanto eso que no lo quería soltar. ¿Qué no ha soltado usted? ¿Qué no está soltando usted? Dios le ama, pero le exige. Vamos a ponerlo sobre nuestros pies. Jesús fue el más alto sacrificio, y Él fue el más alto, y quiere que nosotros seamos como Él. Porque ¿qué dice la Biblia? Que somos reflejo de su gracia. Somos reflejo de su gracia. Y ahí donde estaba, a cerrar sus ojitos, vamos a escuchar esta canción. Y pidamos al Señor que nos ayude. Dice la Biblia que Él mismo dijo: pues yo soy el gran rey. Dice ahí al finalizar este texto del capítulo 1: yo soy el gran rey. ¿Usted cree que Él es su gran rey? Pues empieza a comportarse como un hijo de ese rey. Compórtese como una hija de ese rey. Prepárese en el Señor, búsquelo. En las iglesias, en la mayoría de iglesias hay cómo aprender más del Señor. Creo que a veces nosotros no aprendemos porque no nos queremos comprometer, y no se trata de tiempo. Yo siempre pienso esto, mi hermano, ahí con sus ojitos cerrados, escuchen lo que voy a decir. Yo estoy aquí y estoy diciendo esto porque he tenido que aprender a trabajar, a estudiar. Hemos tenido nuestras hijas, compromisos, pero servimos al Señor y no nacimos aprendidos. Tuvimos que estudiar, pagar para estudiar, no solo una carrera, sino el instituto bíblico, las escuelas. Hemos sacado tiempo para ir a los eventos y hemos podido hacerlo. Y cuando ustedes nos dicen, o cuando les dicen a las personas: no, es que yo no tengo tiempo, nosotros sabemos que no es verdad, que uno sí puede sacar el tiempo. Y ahora yo le pregunto: si Jesús te preguntara, ahí con sus ojitos cerrados, piense, si Jesús le preguntara a usted hoy que todo lo que le exige a usted, ¿dónde está? ¿Usted qué le diría? Usted le diría: Señor, yo no tengo tiempo, no puedo, no, tengo muchos problemas en mi casa, yo no. ¿Qué le diría al Señor? ¿Qué le diría? ¿Tendría una excusa, o tendría que callar y decir: Señor, perdóname, Señor? Porque si tú, Jesús, que fuiste el más alto sacrificio, Señor, no pusiste pretextos, pudiendo decir: yo no he pecado, yo no he fallado, yo no tengo por qué ir a la cruz y morir por nadie. Aún así, tú lo hiciste. Tú fuiste a la cruz, tú moriste por nosotros, Señor. Tú fuiste el más alto sacrificio, y el Padre nos ve a través de ti, Jesús, y nos ve diferentes. Ayúdanos, Señor,
a que ese tiquete que nos compraste para la eternidad valga la pena mientras que estemos en esta tierra. Señor, ayúdanos, Señor, a que tú nos puedas ver como realmente nos quieres ver, Señor. Sé que para ti suena mejor mi vida que mi melodía, si no van a seguir. Señor, Espíritu Santo, hoy yo te pido que tú vengas, Señor, y hables a nuestra mente, y hables a nuestro corazón, Señor. Y tú te glorifiques en mis hermanos, Dios, y hables, Señor, a su vida. Dios, solo tú conoces lo profundo de su ser, y sabes, Dios, cada uno de estos chicos que está acá, cada muchacha que está acá, Señor, ellos saben, Dios, qué han estado haciendo mal. Cada persona que está, cada mujer y varón en este lugar, sabe cuántas veces ha negado tu nombre, cuántas veces incluso ha preguntado, pero tú ¿dónde estás, Señor? Yo no te veo, yo hoy no quiero orar, yo hoy no quiero buscarte porque no veo una respuesta de parte tuya, Señor. Pero tú nos dices que hay algo que corregir en nuestra vida, que hay algo que cambiar en nuestra vida, Señor. Que no podemos solo hablar bonito y decir que confiamos y creemos, sino necesitamos, Señor, de ti, Padre. Necesitamos, Espíritu de Dios, de tu presencia en nuestra vida. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir correctamente. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a no señalar al otro, sino a poderme ver frente a un espejo y empezar a cambiar. No solamente decir, estoy haciéndolo mal, no lo estoy haciendo bien, sino a decirte, Señor, lo voy a hacer mejor, voy a ser mejor, voy a ser digno de ser un hijo de Dios, voy a ser digno de ser un siervo de Dios. Que cuando me vean, Señor, te vean a ti a través de mi vida. Que cuando me miren, Señor, realmente digan, uy, quiero ser como esa persona porque yo soy como tú, Jesús. Y no que digan que soy un mal ejemplo, Señor, sino que realmente, aún desde mi casa, aún desde mi hogar, aún cuando yo soy un hijo en mi casa, mis padres digan, es un buen hijo, es una buena hija, es una buena persona en el trabajo, realmente habla de Jesús y lo vive. Señor, si esta mujer tuvo que dejarlo todo para seguirte, Señor, ayúdanos a ser como ella. Nosotros no tenemos que dejar a nadie, porque aquí no está permitido profesar nuestra fe. Pero ayúdanos, Señor, a hacerlo real, a ser siervos, hijos tuyos reales, Dios. Perdona a tu iglesia, perdónanos, Dios, porque te faltamos, Dios, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Perdónanos, Señor, porque hemos abandonado tu palabra, porque en la soledad hacemos cosas incorrectas, Señor. Perdónanos, porque hemos menospreciado el llamado que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, porque hemos dicho, hey, Señor, estoy muy viejo ya. Perdónanos, Dios, porque hemos dicho, Señor, estoy muy joven, tengo mucho que vivir aún. Perdónanos, Dios, porque menospreciamos lo que tú nos has dado, el don por el cual tú nos has llamado. Señor, déjanos una vez más. Señor, danos la oportunidad de honrarte una vez más y de hacerlo bien. Ayúdanos a hacerlo bien, Señor, a honrar tu nombre como es debido, a que cuando andemos, Señor, en casa o por la calle, realmente seamos una luz en medio de oscuridad, Señor. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Dios, a hacerlo bien. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Padre. Señor, que realmente nos preparemos para la eternidad. Dios, ayúdanos, Señor, porque esta vida es pasajera, es tan corta. Dios, un día nos vamos todos de este mundo.
Y yo me quiero encontrar contigo y verte cara a cara. Señor, y quiero que mis hermanos se encuentren contigo. Y quiero verlos a cada uno de ellos allí contigo también, Señor. Ayúdanos, Dios, a cumplir el manual de este avión. Ayúdanos a cumplirlo, Señor, para que nuestra vida haga que nuestra familia, que nuestros amigos, que nuestros vecinos también quieran cumplirla. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Padre, y colocamos delante tuyo, Señor, nuestra vida como una ofrenda agradable, pero también colocamos delante tuyo cada ofrenda que trajimos a tu casa, Dios. Entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, y yo te pido que derrames bendición sobre mis hermanos hasta que sobreabunde. Que aquel que tiene deudas, Dios, haga un milagro en sus vidas. Que aquel que tiene necesidad de un empleo, abra las puertas, Dios. Que aquel que tiene emprendimiento, Señor, tú les bendiga la obra de sus manos, Señor. Dios, los bendigo, Señor. Y aquel que es generoso, sobreabunda en él, Señor. Gracias. En tu nombre.